Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Y nos vamos en este día, en este miércoles, hasta Sevilla. José Manuel García, muy buenas tardes. Compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ahora muchísimo mejor, ya hablando contigo para que nos cuentes muchas cosas, muchos temas de los que tú siempre tratas. Tengo que decir que José Manuel es periodista de investigación y bueno, investigas muchos temas, en verdad, no solamente aquello que es paranormal, ¿no? Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que tratamos de investigar todo aquello que merece la pena, a nivel de información, que sí es verdad que a lo largo de este tiempo, en el que desde luego nos está tocando vivir muchas cosas, muchas vicisitudes, pues también es la especialización en temas de actualidad, ¿no? Que es lo que actualmente estoy también haciendo con mucho ahínco. Y bueno, y todo lo que pueda ser también relacionado con la actualidad que pasa en nuestro país, en Andalucía, o simplemente, fíjate, en una vertiente que yo me suelo prodigar bastante, que es ayuda a los animales, ¿verdad? A lo que son las sociedades protectoras de animales y demás, que para mí tienen mucha importancia, mucho valor. Así es, José Manuel. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en un tema de mucha actualidad, ¿verdad? Sí. Hoy nos vamos a centrar en un tema que, de hecho, es totalmente actualidad y que está dando origen a un confrontamiento que desde luego no gusta nada, ¿no? Desde luego está haciendo y se ha convertido en una batalla en los medios de información. Vamos a hablar de la tragedia de La Dana, la desinformación y esa batalla polarizada que hay contra los bulos en España. La Dana y España ha sido el epicentro informativo y sigue siendo el epicentro informativo, desgraciadamente, debido a los múltiples muertos que se contabilizan, que son más de 222 muertes. España vive uno de sus momentos más difíciles después que esta depresión aislada en niveles altos, que es lo que significa Dana, de una intensidad histórica, azotar al país y especialmente a la Comunidad Valenciana, causando al menos, de momento, 222 muertos y dejando decenas de desaparecidos. Es un fenómeno meteorológico marcado por fuertes lluvias, inundaciones, y ha desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes en las zonas más afectadas, que recordemos, también se encuentra Murcia, se encuentra Albacete y se encuentra parte de Andalucía. Sin embargo, además de enfrentarnos a la devastación material y a las pérdidas humanas, los ciudadanos también deben lidiar con un problema adicional, que es la desinformación y los bulos. Y aquí es donde nos vamos a detener. ¿Cómo nace un bulo? Un bulo es también conocido, un bulo informativo, como una fake news o una falsa noticia que surge cuando alguien crea, altera o exagera información con el fin de que parezca verdadera y luego la difunde a gran escala. Puede nacer a partir de rumores o malinterpretaciones de hechos reales, como por ejemplo fragmentos de vídeos o fotografías sacadas de contexto, declaraciones distorsionadas o datos que no han sido verificados. Los bulos pueden generarse de forma espontánea por usuarios que simplemente buscan llamar la atención o por personas que interpretan mal una situación y la comparten sin comprobar. Sin embargo, en muchas ocasiones los bulos son creados y difundidos deliberadamente con una intención específica, para manipular la opinión pública o crear un clima de confusión y desinformación. Además, los bulos suelen tener un factor de viralidad. Están diseñados para captar la atención y ser compartidos de una forma muy rápida. Pueden incluir elementos sensacionalistas, tocar temas emocionales o recurrir a imágenes impactantes que aumenten el impacto y la credibilidad percibida, incitando así a los usuarios a compartir, sin verificar,
su autenticidad. Las redes sociales y los servicios de mensajería con plataformas propicias para la propagación de estas fake news son los lugares ideales, ya que permiten una difusión masiva y rápida. Y muchas veces el contenido se replica a tal velocidad que, aunque se desmienta posteriormente, ya ha alcanzado a miles o millones de personas. En todo esto surge una pregunta. ¿Qué intereses puede haber tras un bulo relacionado con una tragedia? Los intereses detrás de un bulo relacionado con por ejemplo, suelen ser impulsados por diferentes factores. Algunos son bastante retorcidos. En primer lugar, hay intereses económicos que juegan un papel importante. Hay que crean bulos sensacionalistas para atraer tráfico y obtener ingresos a través de anuncios o de los ya famosos clickbait. Estos sitios pueden aprovecharse de la tragedia para captar visitas sabiendo que el tema es de interés general y que genera un fuerte impacto emocional en el receptor del mensaje. También existen intereses políticos. Algunos grupos o individuos pueden usar los bulos para desacreditar a ciertos gobiernos, instituciones, figuras públicas, presentándolos como ineficaces o indiferentes ante una tragedia. Durante una catástrofe es común ver cómo ciertas narrativas falsas apuntan a resaltar errores o ausencias de autoridades, en ocasiones sin fundamento, otras, también hay que decirlo, con bastante fundamento, para polarizar la opinión pública o generar desconfianza. Además, pueden existir intereses sociales o ideológicos. En tiempos de crisis, los bulos pueden utilizarse para generar odio o miedo hacia determinados grupos, atribuyéndoles la responsabilidad de lo sucedido o acusándolos de aprovecharse de una situación. Este tipo de bulos busca dividir la sociedad, promover prejuicios o culpar a minorías, refugiados o colectivos específicos. Surge otra pregunta. ¿Qué beneficios se pueden encontrar detrás de un bulo una vez que ha sucedido una tragedia? Porque quizás parece de lo más aprovechado y de lo más bajo, porque los beneficios que los autores de bulos buscan suelen ser monetarios, políticos o sociales. A nivel monetario, como he comentado, los creadores de contenido engañoso pueden lucrarse mediante visitas a páginas web, suscripciones o una monetización de canales en redes sociales. Las noticias sensacionalistas suelen generar muchísimo tráfico, lo que se traduce en ganancia para aquellos que monetizan la difusión de estos bulos. Políticamente, el beneficio puede ser desacreditar a rivales, exponer supuestas negligencias o fallos en la respuesta a la tragedia o manipular la percepción pública para generar desconfianza en las autoridades. Un bulo bien dirigido puede tener un impacto muy hondo en la percepción social, afectando a la opinión pública y a la credibilidad de ciertas figuras políticas o instituciones. Y socialmente, algunos bulos buscan manipular a las personas al generar miedo, rabia o confusión. En situaciones de catástrofe, donde la sociedad ya está emocionalmente en una situación muy vulnerable, un bulo puede alimentar prejuicios o estereotipos. Benefician a quienes buscan polarizar o radicalizar a la población. Y este tipo de desinformación puede crear conflictos sociales, distanciamiento o rechazo entre diferentes colectivos, beneficiando a aquellos que buscan una sociedad dividida. Muchos se preguntarán, ¿cómo se puede detener un bulo? Detener un bulo es muy difícil, especialmente cuando ya ha comenzado a difundirse de forma masiva en redes sociales y a replicarse una y otra vez. Sin embargo, existen formas efectivas para tratar de contrarrestar sus efectos. Lo primero, la verificación de hechos, lo que es el fact-checking. Hay plataformas como Verifica RTVE o Maldita.es que realizan un trabajo fundamental en la detección de noticias falsas, investigando y desmintiendo bulos. Pero claro, ¿quién las lee? La verificación de hechos por fuentes que son fiables y etiquetando de contenido falso a las que lo son, ayudan a detener la propagación e información engañosa. Luego también
está lo que se llama una educación y alfabetización mediática. ¿Esto qué significa? Es invertir en la educación de la población para que las personas puedan identificar y cuestionar los bulos. Fomentar una actitud crítica hacia el contenido que se consume en línea, que ayuda a los ciudadanos a que se pregunten sobre la veracidad de las noticias antes de compartirlas. Crear programas educativos y campañas de concienciación que ayuden a construir una sociedad menos susceptible a la desinformación, porque es fácil caer en ella. Luego también las propias plataformas con tecnología y algoritmos en redes sociales, plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, han implementado sistemas de detección y alerta que identifican patrones sospechosos en la difusión de bulos, aunque de momento no es suficiente. Estas tecnologías pueden etiquetar contenido falso, mostrar advertencias, limitar alcance que tienen y en algunos casos las redes sociales eliminan directamente los bulos si atentan contra la normativa de esa red o contra la seguridad pública. Igualmente, fomentar fuentes que son fiables, compartir información únicamente de ellas y de medios de comunicación establecidos que ayudan a reducir el alcance de estos bulos. Cuando se recurre a fuentes verificadas y oficiales, como cuentas de instituciones gubernamentales o de organizaciones reconocidas, se fomenta la confianza y la verificación. Tratar también de no tener como fuente a personas que, por muchos seguidores que puedan tener, influencers, youtubers, no realizan las oportunas verificaciones sobre las informaciones que les llegan. También es una responsabilidad individual de tener autocontrol en la difusión de la información. Como ciudadanos tenemos un papel fundamental y clave en lo que es la lucha contra los bulos. Antes de compartir cualquier información, especialmente en momentos de crisis, es esencial verificar las fuentes, preguntarse si la noticia proviene de un medio fiable o de una persona que la ha lanzado, y si es así, ver de dónde la ha sacado. Y si no nos genera confianza, no compartirla ni comentarla. Hay que evitar difundir contenido de dudosa procedencia, que es un primer paso importante para evitar que el bulo se propague. La desinformación en estos tiempos, sobre todo después de una tragedia tan grande como la que ha asolado a Valencia, agrava aún más el impacto de la catástrofe y incluso puede llegar a obstaculizar las labores de ayuda, generar confusión y afectar personalmente a las personas que ya emocionalmente están muy tocadas. Sobre La Habana se han dicho muchas cosas. Las redes sociales se han llenado de bulos y de falsedades que, lejos de aportar claridad, están confundiendo a la población y dificultando las labores de ayuda y de rescate. Desde rumores sobre supuestos cuerpos en el centro comercial Bonaire hasta alertas de estafas con donativos para los damnificados, ahí se han detectado y desmentido varios de estos engaños que están circulando ampliamente. Por ejemplo, cuando se comenta que el Parlamento Europeo no guardó un minuto de silencio, y es un rumor muy extendido. Y es que se dice que el Parlamento se negó a guardar ese minuto de silencio en honor de las víctimas y generó una gran indignación en redes. Y en realidad sí se guardó ese minuto de silencio e incluso, pues hay grabaciones en redes sociales que corresponden con otro momento de la misma sesión que ha sido sacado de contexto y que puede efectivamente poner en duda que se guardara, pero se guardó. Otro de los bulos es que la ropa que se envió a una población valenciana, Alfafar, fue tirada. Y no es así. Hay un vídeo viral que mostraba un camión arrojando ropa en un vertedero, acompañada de mensajes que acusaban al Ayuntamiento de Alfafar de tirar la ropa donada para los afectados. Sin embargo, el alcalde, Juan Ramón Actuara, desmintió esas acusaciones aclarando que solo se había desechado ropa mojada o sucia recogida de las calles por riesgo de infección, que la ropa donada sigue almacenada y está siendo clasificada, que bien se podían dar más prisa. El otro de los bulos es que hay un SMS de Unicaja para recoger donaciones que no era real,
cuando lo cierto es que Unicaja sí ha puesto una campaña, un mensaje con un número de cuenta de Cruz Roja que generó dudas en redes sociales y que la propia Unicaja y la Cruz Roja han admitido que es real y que es para los damnificados de la Dana. Otro de ellos, por ejemplo, es que te llega una fotografía al dispositivo móvil de la catástrofe y que esas fotografías pues te pueden hackear el móvil. Es incierto, el Instituto Nacional de Ciberseguridad aclara que no existe tal riesgo. O, por ejemplo, que Cruz Roja no está ayudando a los damnificados, cuando realmente la organización está en el área afectada, proporciona alimentos, agua, apoyo en refugios, y que lo cierto es no se está encargando quizás de la búsqueda de las personas desaparecidas, pero es que Cruz Roja no está encomendada a esa labor. Por eso, pues te está generando una grandísima confusión y unos ataques que están siendo muy importantes. Igualmente, se dijo que la Dana había sido parte del proyecto HARP, un proyecto para manipular el clima y que podía llegar desde Marruecos. Esto es una falacia. Hay vídeos donde se muestra a un barco con antenas cerca de Valencia y que algunos usuarios han dicho que es el proyecto HARP y que lo culpan de manipular el clima. Sin embargo, esa embarcación en realidad es una central de energía flotante de Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene relación ninguna con la Dana ni con teorías de manipulación climática. Pero, sin embargo, hay usuarios que lo han creído de buena gana. Otra imagen falsa es la de un bebé que pone un letrero rescatado en Catarroja y que muestra unos bomberos cómo va con el bebé en brazos y que ha conmovido a las redes sociales. No obstante, no es real, es una imagen creada digitalmente con inteligencia artificial que ya se han encargado de confirmarlo con varias herramientas de detección de este tipo de imágenes y no hay prueba de este rescate en Catarroja y la imagen está verificada que ha sido creada usando inteligencia artificial. También cuidado con las estafas que suplantan a Cruz Roja, porque a raíz de la Dana han surgido denuncias de ciudadanos que han informado que hay personas haciéndose pasar por representantes de Cruz Roja que piden donativos en efectivo en las viviendas. Y Cruz Roja ha confirmado que nunca solicita dinero en domicilio, instando a realizar donativos únicamente a través de canales oficiales. Tampoco se han hallado cuerpos en el aparcamiento de Bonaire. Otro rumor que aseguraba que buzos de la Unidad Militar de Emergencia de la UME habrían encontrado más de 200 cuerpos en el aparcamiento del Centro Comercial Bonaire. Esta información la ha negado la Policía Nacional y también inspeccionó el aparcamiento y no se han encontrado víctimas mortales. Y está siendo el azote, esta noticia, de diferentes medios de comunicación que la lanzaron y que quizás en un acto de valentía la persona que se hizo eco de ella pues se disculpó públicamente, que creo yo que no hay nada más honrado que precisamente pedir disculpas ante un error. No obstante, está siendo aprovechado para un linchamiento público y muchos de los que precisamente están abanderando ese linchamiento público son también los que se encargaron de difundir esa misma información. Es decir, que están viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el suyo propio. Hay que verificar siempre la información y yo garantizo que en estos tiempos de crisis y en estos tiempos en los que nos encontramos actualmente y en los que nos estamos encontrando, por desgracia, con tanta tragedia, es fácil caer en la desesperación, en el enfado y dar públicamente una información pues que simplemente es un bulo y hacerlo de una forma involuntaria y de una forma inconsciente. Igualmente, ante la tragedia de La Dana, pues hay que decir que está siendo todo un terreno fértil para la proliferación de estos bulos y la desinformación. Pero ¿qué papel juega un medio de comunicación?
un medio de comunicación que se hace eco de estos bulos, que también lo estamos viendo, y que puede ser por muchos factores, y que pueden ser de una forma interesada o desinteresada. Desinteresadamente suele ser por errores, por falta de verificación. Incluso hay medios de comunicación muy señalados y comprometidos que pueden caer involuntariamente en todo ello. Por ejemplo, por la presión, por la inmediatez, porque los medios de comunicación trabajan en un entorno muy competitivo en el que la rapidez es clave para captar lectores, audiencia o telespectadores. Y en situaciones de emergencia o de tragedia, donde la demanda de desinformación es alta, pero aún más alta es la demanda de información veraz por parte de los medios pueden cometer errores al apresurarse a dar noticias antes que otros. Y eso puede llevar a publicar información sin la verificación necesaria de la misma. Igualmente pueden llegar por fuentes que no son fiables, o por un rumor, o por redes sociales, o por testimonios sin verificar, y cuando los datos, sobre todo, son escasos, y algunos medios pueden lanzar noticias de fuentes secundarias que aumenta el riesgo de caer en esta desinformación. Las redacciones con menos recursos también pueden estar menos especializados en verificar estas noticias y pueden caer con más facilidad. Igualmente, en la confusión en el contexto, la interpretación de datos reales que hacen que los datos presentados de forma engañosa o sacados de contexto pueden engañar al periodista y publicar una información que no es real. Y ahí son errores humanos y falta de experiencia. Y luego están quizás los que son peores, que son los medios de comunicación que pueden caer en bulos de una manera interesada. Una manera interesada, es decir, queriendo. Cuando hay motivaciones específicas. Por ejemplo, el sensacionalismo o la búsqueda de audiencia. Porque aquellos que buscan sobre todo atraer visitas o publicidad, eligen o pueden elegir una información sensacionalista con un contenido impactante para atraer precisamente al público. Y eso compromete la veracidad de la información. En el contexto de una tragedia, un titular impactante puede tener más alcance, aunque la noticia sea incompleta o exagerada. Igualmente puede haber intereses políticos o ideológicos, porque puede haber una información que convenga sacarla y que sea alineada con una narrativa específica, especialmente si hay una inclinación política o ideológica en particular. Y eso lo que hace es que sea perjudicial para determinadas figuras o instituciones. La necesidad también de tener relevancia o exclusividad en una cobertura, porque en ocasiones esto puede hacer que se venda como una exclusiva una información que no es auténtica y que se publica para no perder relevancia frente a otros. Luego están los típicos borrados de noticias de Twitter, de Facebook, borrados de entradas URL en páginas web, queriendo hacer desaparecer esas mismas informaciones. Y también, como última instancia, están las presiones comerciales o de patrocinadores, porque hay intereses económicos que pueden influir en la cobertura de un medio, y si un patrocinador importante o una organización que financia a un determinado medio se beneficia de una determinada narrativa porque hay muchísima más información o muchísimos más ojos puestos en esa información, aunque sea falsa, pues puede favorecer sus intereses, y esto ya, desde luego, es más desaprensivo. Los medios de comunicación pueden caer en bulos, claro que pueden caer, pero fíjate, tanto de forma interesada como desinteresada, es decir, tanto de forma voluntaria como involuntariamente. Y hay toda esa amalgama de motivaciones que están detrás de ello. La responsabilidad de los medios es esencial para minimizar el daño que provocan estas fake news, que pueden causar además también mucho daño en la opinión pública, especialmente en estos tiempos de tragedia, cuando las personas son especialmente vulnerables y necesitan una información fiable, donde las fuentes oficiales podrían ser igualmente más accesibles y más transparentes. Desde luego, José Manuel, te estaba escuchando muy atentamente. Hay que ver cómo es el ser humano, ¿verdad? Qué ridículos somos a veces.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que no puedo darte menos que la razón, Sí. porque es que es así, es que es cierto. De algo tan trágico, ¿verdad? Tan duro, ¿no? Pues sí, lamentablemente es así. Lamentablemente nos estamos encontrando con una situación muy compleja en la que además hay una polarización mediática muy fuerte, en la que ahora se buscan responsables tanto por una parte como por otra, en la que, como te decía, es fácil caer en eso, ¿eh? Es fácil caer en lo que es la desinformación, porque te puede llegar una noticia y en un momento de acaloramiento darle salida, y a partir de ahí, bueno, pues te vas a encontrar que hay un problema, ¿no? Porque has difundido una noticia falsa. Bueno, pues José Manuel, ahora sí es verdad que en la zona de Málaga están mirando al cielo, ¿verdad?, con bastante temor, y que los próximos días, mañana pues será Sevilla y Huelva. Esperamos y crucemos los dedos para que todo vaya bien y esta lluvia caiga bien, como tiene que caer, ¿verdad? Totalmente, ojalá, porque, bueno, ya habiendo pasado por los estragos de una dana, no queremos otra con la misma virulencia. Y que si la hay, bueno, pues que sea beneficiosa para el campo, para los pantanos, ¿verdad? Sí, así es. Que si fuera una dana peligrosa, hombre, pedirle a las autoridades más responsabilidad. Y sobre todo también al ciudadano que hagamos caso de lo que nos recomiendan, que si nos dicen que nos quedemos en casa, que no cojamos el coche, que por favor lo hagamos, que hagamos caso a esas recomendaciones, que más vale prevenir que curar, eso siempre. Totalmente, más vale prevenir que curar, y sobre todo, muy importante, saber tener las prioridades claras, saber que la vida humana está por delante de un coche, por ejemplo, que bueno, que eso no tiene precio. O sea, seamos también muy prudentes. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, José Manuel, ¿dónde te pueden seguir las personas que nos están escuchando y que sea la primera vez que conecten contigo? Pues a través de redes sociales, en ya me confundí, en José Manuel García Bautista y en Bauti, José Manuel García Bautista en Facebook, en Twitter en @JMGBautista, y en Instagram en José Manuel García Bautista, o a través de mi página web josemanuelgarciabautista.es y .com. Pues como siempre, un placer escucharte, tener este ratito contigo. Que pases un feliz día y estos días que quedan para el fin de semana. Muchísimo cuidado por ahí por Sevilla, ¿vale? A ver qué es lo que nos cuentan los compañeros del tiempo. Y nada, que nos escuchamos en la próxima semana. Compañera, hasta la semana que viene, Dios mediante. Hasta la semana que viene, un beso. Adiós. Beso, gracias. La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta.